A Pablo le fue encomendado el Evangelio y por alguna razón le fue encomendado. Podríamos ponernos a pensar si estaba muy preparado, si era capaz de hacer esto, algunas cualidades que pudiera tener. Pero si recordamos a otro de los hombres a los que Dios encomendó algo importante, recordamos a Moisés, pues vemos que tampoco estaba en la mejor posición para hacerlo. Le dijo uno de sus compatriotas: me vas a matar a mí como mataste al egipcio. O sea, era no el más adecuado aparentemente o para nosotros. Pero hombres como estos son a los que Dios encarga. Le encargó el Evangelio a Pablo, el Evangelio, desde el apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo al respecto. Pablo mismo contesta. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Versículos 12 a 17. Vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este domingo en el que venimos a adorarte con gozo y venimos a buscar tu rostro, a escuchar tu voz. Pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, a través de tu espíritu, que obres con todo tu poder en nosotros, que esa palabra nos edifique, nos traiga conocimiento, pero sobre todo nos traiga un entendimiento de esa obra de Cristo que vino al mundo para salvar a pecadores. Ayúdanos, Padre, ponemos en tu mano pues lo que vamos a hacer y pedimos que sea solo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Como sucede en todo tiempo y en todas las iglesias, la iglesia de Éfeso estaba siendo inquietada y podemos decir que estaba siendo atacada desde dentro por el intento de promover algunos errores doctrinales que terminaban por originar un cambio en el comportamiento de las personas, en su manera de vivir. Había quienes hablaban y enseñaban ideas sofisticadas,
y novedades. Debatían y discutían sobre detalles sin importancia. Tenían capacidad para argumentar e impresionaban a las personas. Pablo le dijo a Timoteo que su objetivo no era tener un pueblo que debatiera, que argumentara doctrina. Él quería un pueblo que amara a Dios con corazones puros, conciencias limpias y con fe sincera. La tentación en Éfeso era desviarse del amor a Dios. La gente estaba quedando atrapada en discusiones sin sentido. Había muchos a quienes les encantaba debatir sobre la ley y sobre lo que Dios requería de cada persona, lo que Dios pedía. Aunque argumentaban bien, Pablo dijo a Timoteo de que esas personas no sabían de lo que estaban hablando. Querían ser maestros de la ley, pero la mezclaban con el evangelio. Y de esta manera lo que en realidad hacían era invalidar el evangelio. La ley es buena cuando se aplica correctamente. Está diseñada para convencer a quienes no están viviendo de la manera como Dios dice que deben vivir las personas. La ley condena el pecado, lo pone en evidencia, señala los pecados y enseña lo que es correcto. Pablo no estaba en contra de la ley, sino en contra de los que la malinterpretaban y malinterpretaban también el propósito que tiene la ley. En lugar de que la ley apuntara a Cristo, estos maestros la reducían a doctrinas, normas y reglas, al igual que los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos enseñaban que se debía guardar estrictamente la ley de Moisés, pero lo hacían sin amor. Su preocupación no era amar a Dios con un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera, sino que les preocupaba la letra, lo que decía la ley, las palabras, los ritos, las apariencias y los estilos de vida. Usaban la ley para dividir el cuerpo de Cristo, para controlar y manipular. Promovían un estilo de vida, no una relación con Cristo. Promovían actividades religiosas y una devoción externa al Señor, que se vistiera de determinada manera y que se evitara comer ciertos alimentos y pensaban que así se estaba cumpliendo la ley y que entonces ellos eran justos porque cumplían estas reglas que ellos mismos sacaban de la ley. No saben que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores de la ley y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el Evangelio que me fue encomendado, dice Pablo en el versículo 11. Su idea con esto no es recordar la autoridad que tiene al decir que el Evangelio le fue encomendado a él. Lo que quiere expresar es su gratitud a Dios porque le aplicó el Evangelio a él después de lo que él había hecho a la iglesia. Es el Evangelio encomendado por gracia. Y dice el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús,
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay un fuerte contraste entre Pablo, a alguien a quien Cristo puso en el ministerio, y aquellos que querían ser maestros de la ley y se pusieron a enseñar cosas que no edifican, que traen discusiones y causan divisiones. Pablo no se escogió a sí mismo, él no se puso en el ministerio, ni otras personas lo escogieron. Estaba en el ministerio por una sola razón. Jesucristo lo había escogido y lo había puesto en el ministerio. Dios es el que escoge el que Él quiere o a los que Él quiere para el ministerio y los llama en el tiempo en el que Él quiere, en el tiempo que Él designa. Entonces debe esperar también ese tiempo, aunque la persona sea designada por Dios. Dice Gálatas, el libro de la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículos 14 a 16, la primera parte de este versículo, dice así. Dice Pablo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí nada más. Entonces no es la manera correcta cuando alguien dice, yo quiero servir al Señor. Yo siento que tengo un llamado. Entonces voy a iniciar una iglesia. En un sentido es lo que hacían los maestros legalistas de las iglesias de Éfeso. Ellos empezaban a enseñar prácticamente por su cuenta, sin un llamado. Empezaban presentando sus doctrinas a algunos de los hermanos, algunos les prestaban atención y empezaban a hacer un grupo. El grupo empezaba a crecer y empezaban los problemas. Por eso Pablo le pidió a Timoteo que mandara a algunos que no enseñaran doctrina diferente. Pero Pablo fue puesto por Jesucristo y su corazón explota de agradecimiento. Podemos ver en Pablo un ejemplo de lo que la ley de Dios usada legítimamente puede hacer en la vida de aquel que fue un perseguidor. Él estaba consciente de su incapacidad y expresa su gratitud porque Cristo hizo posible que pudiera desempeñar su ministerio a pesar de la oposición que siempre sufrió. Siempre hubo quien se opuso a él y hubo circunstancias muy difíciles durante toda su vida, durante todo su ministerio. Cristo lo fortaleció. Esta palabra significa que Cristo le dio poder, dar poder. Cristo le dio poder. El poder del ministerio de Pablo venía de Cristo. No era una fuerza interior que él tuviera, no era una capacidad, unas aptitudes, unas cualidades que él tuviera. Él no podía dar poder a su predicación. Como Cristo lo puso, lo invistió de poder para su ministerio. Ministerio significa servicio. En el lenguaje original, la palabra es diaconía. El Señor lo puso en una diaconía, en un servicio. No hay nada elevado o espiritual en esta palabra.
solo significa trabajar duro y servir. Y a él lo puso en un ministerio como pudo ser cualquier otro. Él lo puso como apóstol. No lo ponía en una posición de dominio sobre otros, en una posición de servir lo puso. A menudo se entiende que estar en el ministerio es ocupar un lugar, un puesto oficial en la iglesia, pero todos los creyentes están en el ministerio. En realidad, ninguno de nosotros está fuera del ministerio si somos hijos de Dios. Cada creyente tiene un ministerio, tiene un servicio que hacer. Es un siervo de Cristo y debe servirlo. Todos en el mundo tienen un ministerio con el que deben servir al Señor. Hasta los gobernantes son ministros, dice Pablo. El ministro viene de esa palabra servir. Las autoridades, a final de cuentas, son instituidas por Dios y entonces los gobernantes son puestos por Dios, son servidores de Dios y también tienen responsabilidad ante Dios. Dice Romanos, libro de Romanos 13, versículos 4 y 6. Dice el versículo 4, hablando de esas autoridades. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pero cada uno de nosotros es un ministro a quien se le ha comendado un servicio que debe cumplir dentro de la iglesia. Pablo le está dando gracias a Dios porque lo ha puesto a servir. Y Pablo mismo dice que él es un esclavo, él se considera un esclavo de Jesucristo. En el reino de Cristo, el primero es el servidor de todos. En Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Sin embargo, para este blasfemador y perseguidor del pueblo de Dios, este era un gran honor. Si una persona va a ministrar, es decir, va a servir a otras, ya sea predicando o sirviendo mesas, debe estar facultada por Cristo. Es un trabajo arduo y sin recompensa terrenal, con mucha oposición y tribulaciones, y nadie puede llevar a cabo el ministerio en sus propias fuerzas. Por eso debe ser y estar capacitado por Cristo. Cristo lo tuvo por fiel, hablando de Pablo. Lo consideró digno de confianza. Y es una razón por las que Cristo coloca a alguien en el ministerio. Sabía que Pablo se mantendría fiel y por eso lo puso en el ministerio. Lo designó, lo que implica no solamente un deber, sino un destino. La fidelidad de Pablo no era una fidelidad que Dios viera de antemano y por eso escogió a Pablo como apóstol, sino que Dios capacitó a Pablo para que fuera fiel.
Él lo hizo fiel, fortaleciéndole en el llamado que le hizo. Así Pablo, que se identifica como esclavo de Jesucristo. El servicio cristiano es voluntario, pero en lo que se refiere a Cristo, somos cada uno sus esclavos. Cristo nos compró por precio, siervos de Cristo, y se espera que cada uno de sus siervos sea fiel. Se requiere que cada uno de los administradores del reino sea hallado fiel. Y estemos donde estemos, somos mayordomos, que es lo mismo, es el mismo concepto. Dios nos ha puesto, nos ha dado algunas cosas, lo servimos a través de eso que nos ha dado y administramos esas cosas. Esa es la mayordomía cristiana, ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado. Mayormente, pues una familia en primer término. Entonces Pablo dice que es fiel porque alcanzó la misericordia del Señor. En 1 Corintios 7:25, hablando Pablo, la segunda parte del versículo dice: mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Cristo es el que por su misericordia lo hizo fiel. Fue Cristo quien lo fortaleció, lo tuvo por digno y lo designó. Dice Pablo en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El asombro de Pablo es la causa del agradecimiento. Era increíble que una misericordia tan grande se hubiera otorgado a un pecador tan grande. No solamente fue salvado, sino que fue tenido por digno de que se le confiara el ministerio de ser apóstol. Todo eso a pesar de que anteriormente a ser salvado pertenecía a la categoría de los pecadores, de los que acaba de enumerar. Hizo una lista, recordamos, y la primera era ser profano. Ser blasfemo, como se confiesa, es ser profano e irreverente. Él había hablado en contra del nombre de Cristo, así faltando contra la primera tabla de la ley, y fue perseguidor. Odiaba tanto a Cristo que tenía como meta destruir a sus seguidores, a los que encarcelaba con el propósito de que fueran juzgados y llevados a la muerte, pecando contra la segunda tabla. Sí, había perseguido a los creyentes, pero al hacerlo había perseguido al mismo Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le preguntó Jesús. Lo que sucede siempre es que el hombre peca contra las dos tablas al mismo tiempo. Todo pecado que hace contra otro ser humano, sea quien sea, es también un pecado contra Dios, porque es un pecado contra la ley de Dios. Su odio contra seres humanos, su odio, el odio de Pablo era contra esos seres humanos, contra los cristianos. Y eso es opuesto al amor, que es el cumplimiento de la ley.
El ataque de Pablo había sido muy violento, así que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero su pasado no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pecado. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios. Pablo no había olvidado sus pecados pasados: blasfemo, perseguidor e injuriador. Así era cuando la gracia lo alcanzó. Tenía que ser una gracia incondicional. De otra manera, nunca lo hubiera alcanzado. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No conocía ni creía la verdad de Cristo. Él estaba convencido de que estaba prestando un servicio a Dios y que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, para él hubo perdón por la misma razón que hubo perdón para los hombres de Israel que mataron a El Salvador. Ellos lo hicieron por incredulidad y por ignorancia. Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no fue la ignorancia lo que los salvó, sino la abundante gracia, el favor inmerecido que recibieron de Dios. Igual que en un tiempo estábamos nosotros en ignorancia y en incredulidad, pero nos alcanzó la misericordia. Sí, misericordia, compasión divina se le había concedido a este miembro del grupo de legalistas, de los fariseos, que siempre se estaban enorgulleciendo y presumiendo de que daban una moneda a los más pobres o la daban en el templo. La misericordia de Dios, como siempre, está unida a la gracia y es infinita. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo pasó del pecado abundante a la gracia superabundante. Es un gran cambio en la vida del apóstol. Su vida ya no estaba regida por la ignorancia y la incredulidad, sino por la fe y el amor. Pablo veía su fe como un regalo de Dios. El amor llenaba su corazón y también era un regalo de Dios. Pablo sabía que la fe y el amor que experimentaba no eran parte de su naturaleza como pecador. Él le debía todo al Señor: su salvación, su fe, su amor. Todo eran regalos de Dios. Fe y amor es lo que la gracia había producido en la vida de Pablo. La gracia enciende la fe y entonces el amor llena el alma. La gracia es el inicio de todo. Da lugar a la fe y el amor
se produce y entonces hay buenas obras hacia sus semejantes, que son fruto de la salvación. No son para ganar nada, son resultado de ese amor que ahora hay. Esa fe y ese amor son en Cristo Jesús. Pablo posee estas gracias debido a su unión con Cristo, el Salvador. Pablo y el Evangelio, dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel es una frase que usó Pablo solamente en las epístolas pastorales y es una introducción a una declaración de gran importancia. Lo que dice se aplica a Pablo en lo personal, pero también a todos los pecadores salvados, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, es el corazón del Evangelio. No vino a salvar justos, no hay justo ni aún uno. No vino para los que viven en una ilusión pensando que son justos, pensando que cumplen con la justicia, cumplen con su propia justicia. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Él no vino al mundo como un gran maestro, aunque lo era. No vino aquí para ponernos un ejemplo, aunque lo puso. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Lo que dice Pablo es una afirmación que él mismo comprobó en su propia vida, es su propia experiencia. Por eso debe ser recibida por todos sin ninguna reserva. Ser pecador es un requisito para ser salvado. Ningún pecador está descalificado porque Cristo vino a salvar pecadores. Descendió del cielo a la tierra, dejó su trono, tomó un cuerpo, nació de una mujer, se puso bajo la ley y fue tentado como nosotros, pero él sin pecado. Estuvo dispuesto a descender y dejar de estar en la presencia del Padre y humillarse hasta la muerte en la cruz, y llegar hasta la esfera del pecado y la miseria para salvar a pecadores que solamente merecían la condenación. Su venida al mundo incluye su encarnación, sus sufrimientos, su muerte y también su resurrección. Vino a un mundo de pecadores para salvarlos. ¿Qué es un pecador? Bueno, todo el sentido de la palabra pecador lo puede dar con claridad un fariseo, como lo fue Pablo. Ellos eran muy minuciosos con la ley, podían definir quién era un pecador. Para los fariseos, el solo comer con pecadores era un escándalo. Se suponía que un profeta, como calificaban a Cristo, no podía tener ningún tipo de contacto con un pecador o una pecadora. Y para desacreditar a Cristo lo llamaban hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de pecadores, de publicanos. Y para ellos, para los fariseos, la humanidad estaba dividida entre los justos, que eran ellos mismos, y los demás, los pecadores, aquellos que no conocen la ley. Pero un pecador es toda persona que por un uso legítimo de la ley queda bajo la convicción de pecado. Por ellos vino Cristo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cualquiera que fuera salvado por Cristo tendría que usar legítimamente la ley para experimentar un cambio fundamental en su mente y en su corazón. Dejar de ser justo a sus propios ojos y tendría que llegar a ser pecador delante de Dios. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. No vino para ayudarlos a que se salvan, ni a convencerlos de que se salven. Ellos no pueden salvarse a sí mismos. Vino a salvarlos mientras son pecadores, no cuando dejen de serlo. Vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, el más grande pecador, el mayor de todos. Se pone como ejemplo de la profundidad que puede alcanzar el pecado humano. Él sentía que sus pecados eran peores, porque él fue responsable por la muerte, encarcelamiento y sufrimiento del pueblo de Cristo, al que persiguió. Años antes, cuando por primera vez oyó el Evangelio, no creyó como muchos otros, pero él no se quedó solamente con ahí en no creer, se convirtió en perseguidor y en el más feroz de todos. Se dedicó a destruir la iglesia. Y no solamente en Jerusalén, sino en cualquier lugar en donde estuvieran. Así fue como fue a Damasco. Fue con esa intención. Más tarde le explicaba al rey Agripa lo que era su peor pecado. En Hechos 26:11 dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Los forzó a blasfemar. Destruir sus cuerpos ya era malo, pero destruir sus almas, forzándolos a blasfemar, era peor. Los obligó bajo tortura a rechazar con sus bocas al Cristo que amaban. Dañar al pueblo de Dios es especialmente malo a los ojos de Dios. Y por eso Pablo podía decir con razón que era el mayor de los pecadores. En ese sentido lo era. Y a ese hombre, el mayor de los pecadores, Cristo Jesús, lo vino a salvar y lo salvó. Ya ningún hombre puede decir que su pecado es tan grande
que no puede ser salvado. El peor, el más grande pecador, el primero de los pecadores, fue salvado hace 2000 años. Sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y ahora ese pecador, ese primer pecador, el más grande pecador, está en el cielo. ¿Y tú? ¿Y tu pecado? Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él era el mayor de los pecadores, pero por eso mismo fue recibido en misericordia. Ese es el propósito de la maravillosa gracia de Dios. El primero de los pecadores recibe infinita misericordia. El gran pecado de Pablo hizo que la misericordia sobreabundara. El mayor de los pecadores es un ejemplo de la misericordia y de la compasión de Cristo. Él encabeza la lista de los que reciben la clemencia. Por esa clemencia, Dios detiene la ira y el pecador es perdonado y se le muestra misericordia. Con Pablo mostró toda su clemencia, perdonando sus terribles pecados, y no solo eso, poniéndolo en el ministerio como apóstol y fortaleciéndolo cada día. Así sería con los que pusieran su fe en Cristo para vida eterna. Él, Pablo, era un ejemplo. Esta manera de actuar de Dios es un modelo, es una ilustración de la obra de gracia soberana que lleva a cabo en la vida de aquellos a los que atrae, a los que ponen su fe en Cristo, la roca o la piedra angular. Es para vida eterna, una vida que dura para siempre. Alabanza para el Salvador. Dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está maravillado por la incomprensible clemencia que Cristo muestra, no solamente por un pecador, sino por una multitud de pecadores a la que vino a salvar. En su caso, él fue el primero y después de él vinieron muchos hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios muestra sus gloriosos atributos a través del tiempo, porque Él es el Rey de los siglos. El hombre propone, pero Dios dispone. Aunque un hombre como Pablo, antes de su conversión, se propuso destruir la iglesia, Dios establecerá esa iglesia. Y para ese propósito usará a ese mismo hombre que trataba de destruirla. Por eso, el hombre es solamente una criatura del tiempo. Dios es el Rey de los siglos que hace que el mal sea vencido por el bien, que dirige todo cuanto ocurre en, en cada era de la historia del mundo,
hacia el fin que Él ha predeterminado. Su dominio dura a través de todas las generaciones. Él es el Dios eterno, no se fatiga, ni se envejece, ni se cansa. Es inmortal, nunca cambia. No hay en Él ni la menor sombra de variación. Cuando se piensa en Dios como inmortal, la mente se dirige inevitablemente hacia las cosas perecederas, como la hierba que florece en el campo, el cuerpo del hombre, las aves, los cuadrúpedos, todos son criaturas. Todas esas son cosas visibles, pero siendo inmortal, Dios es también invisible, a quien ningún ser humano ha visto ni puede ver. Es solamente en su imagen que el hombre ve al invisible, y entonces solamente por fe y de un modo finito. Nunca podemos llegar a la perfección del Todopoderoso. Pablo no podía comprender la gracia de Dios que le había sido mostrada. Finalmente, ese Dios es el único Dios, no simplemente que numéricamente hay un Dios, sino en el sentido de que ese Dios es único, incomparable, glorioso, digno de ser amado. Del corazón de Pablo, que ha experimentado lo que significa tener a ese Dios como su Dios, es que sale el deseo de que siempre se le rinda honor y gloria, alabanza y adoración al Dios que en su ser y atributos es tan maravilloso. Sabiendo todo esto acerca de Dios, Pablo no podía dejar de alabarlo. Si alguna vez nosotros tenemos problemas para adorar a Dios, con el deseo de adorarlo, de estar en su presencia, es porque no lo conocemos lo suficiente. Vamos.